Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio de mi canal N11. De antemano, activa campanita, suscríbete a este canal y también puedes contribuir en Flow on Patreon para los efectos de seguir transmitiendo, seguir aportando material en estos tiempos de manera didáctica y cuestiones que son realmente importantes e imperantes en estos tiempos, principalmente en lo que estamos viviendo. Y hoy les traigo un episodio que he querido hacer sobre la base de la lectura de uno de los tantos libros que forman parte de mi pequeña biblioteca y la cual quiero compartir con ustedes no tan solo la visión de la autora en sí, sino también críticas que me parecen pertinentes tras la lectura y que quiero compartir sobre la base de el estudio sobre el tema de la sexualidad y particularmente sobre lo que se viene con todo este tema de las ideologías imperantes en las escuelas. Así que, dicho eso, lo importante es que podamos ir haciendo estos análisis y que ustedes también puedan hacer lectura de ellos. Así que quédate y suscríbete a este canal. Y dicho eso, vamos a entrar a este análisis que espero también sea interesante para ustedes porque particularmente va a tener varias cuestiones que me parecieron interesantes compartirlas y dar otras visiones, otras perspectivas que, sin perjuicio de ello, igual quedan en el aire ciertas ideas, ciertas reflexiones y de las cuales es importante para eso el leer. Yo le voy a dejar en la descripción de este video donde pueden encontrar este libro que es de Alicia Millares y se llama Delirio Misoginia Trans y tiene que ver con un análisis del sujeto transgénero al transhumanismo. Pero vamos a ir haciendo ese análisis de manera puntual en ciertas cuestiones que me parecen relevantes. Ustedes también pueden leerlo, pueden hacer sus conclusiones, pueden ir sacando sus reflexiones, porque esa es la idea también de estos episodios, es que ustedes también puedan hacer sus propios análisis, de manera de que esto pueda ir complementándose y generando así la actualidad de nuestra visión histórica que tenemos sobre varias cuestiones. Dicho eso, este libro es particularmente breve, ya no tiene tampoco tanto tecnicismo, pero sí hay mucha bibliografía que pueden encontrar al final del texto. Y creo que hay visiones interesantes y hay otras que a uno le dejan dando vuelta ciertas críticas que son las que voy a señalar al finalizar este episodio. Teniendo en cuenta eso, Alicia Millares es filósofa feminista, así ella se cataloga, es de España, y como filósofa feminista ella escribe este libro que ha sido bastante controversial y también censurado porque plantea ciertas cuestiones que tienen que ver precisamente como crítica a esto de la ideología queer, a esto de la ideología de género. Pero hay sutilezas que me parecen pertinentes también el dejarlas de manifiesto en este episodio y creo que complementan aún más la visión de Alicia Millares, particularmente lo que se refiere a la noción de mujer. Por tanto, en esas cuestiones, Alicia Millares hace un pequeño análisis histórico sobre lo que significa esa misoginia, esa, esa suerte de odio, ya de cierta visión patriarcal de relegar a la mujer a un segundo plano en una manera clásica. Estamos hablando de entre el siglo XVIII, siglo XIX. Pero dicho eso, esa misoginia clásica comienza a tener un vuelco, comienza a tener un cambio en esa visión de entre hombre y mujer, entre la visión del rol de la mujer en la sociedad, porque ahora entra un tercer personaje, y digo personaje porque realmente es algo creado, es algo que se crea como una ficción y que tiene que ver con el sujeto trans. Y en esto
supone que este sujeto pasa a formar parte de no tan solo la vida social, sino también la vida política. Por eso vemos que tenemos una suerte de ministerio, una suerte de federaciones, de organizaciones internacionales que promueven el tema de la ideología de género y particularmente todo lo que tiene que ver con lo LGBT. Entonces, en ese contexto se va haciendo este análisis y considero que es importante el reflexionar sobre las cuestiones que ahí escribe, porque a simple vista puede dar una lectura equivocada o puede haber una forma incompleta de entender lo escrito o los planteamientos, porque aquí hay una suerte de análisis también que se hace a ciertas personas, ciertos académicos, en torno a la defensa no tan solo de la ideología de género, sino también de lo que es el transhumanismo en sí. Y por tanto, aquí ponen alerta lo que supone esta agenda del feminismo transincluyente. ¿Y qué significa esa agenda que lo menciona de esa forma como transincluyente? Que en definitiva es la agenda pro queer, la agenda pro prostitución, la agenda pro vientre de alquiler, todo lo que significa también, en definitiva, coartar o seguir coartando la figura de la mujer. Esto está netamente centrado en lo que es el sexo femenino, en particular la mujer. Y por lo tanto, toda esta alerta que se hace y que me parece también enjundioso el compartirlo, porque precisamente genera un borrado del sexo en sí. Nosotros ya habíamos hablado en varios episodios que los invito a suscribirse para que también puedan tener ese contenido, puedan recurrir a esas reflexiones que he hecho en torno al feminismo y en torno también a lo que es los movimientos antigéneros y el xenofeminismo, porque particularmente hay aquí un desplazamiento hacia la noción de sexo y una relevancia hacia la noción de género, pero no tan solo darle esa preponderancia al género, como el sentir, al como yo quiero manifestarlo hacia el mundo, sino que supone también una transformación de esa noción de género. Y por eso es que se da todo este tema de un financiamiento a nivel internacional para poder llevar a cabo esto en las escuelas, porque en la educación es donde precisamente resulta imperante el poder poner en práctica todo este experimento. Y eso es bastante importante porque hay grupos de presión, hay apoyo también de la ONU en torno a, por ejemplo, lo que fueron los principios de Yakarta, esto es en Indonesia, por el año 2006, cuando se establece efectivamente la noción de estas teorías de género, pero principalmente le da vida a la ideología de género. ¿Y eso qué supone? Supone que en definitiva hay una erradicación de la noción de sexo, pero con ello también un borrado sobre el elemento esencial, la figura esencial que es de la mujer. Y eso es particularmente interesante cuando nosotros entramos en un debate, cuando nosotros escuchamos a las personas que hablan de lo fluido y cómo yo quiero sentirme, al mismo tiempo no comprenden que eso significa no tan solo una erradicación, un borrado, un achurado de este binarismo que tanto quieren como enfrentar con una batalla bastante agresiva y al mismo tiempo también generan un nuevo odio importante también que uno puede ver en las propagandas de ambos sexos. Estamos hablando tanto de la mujer como del hombre. Y en base a eso me pareció relevante también que aquí hay varias citas que me parecen interesantes porque son de activistas, son de gente investigadora, incluso CEOs, que están con este tema de la teoría queer, del tema de la ideología. Por ejemplo, está Sonia Correa, que es una activista, que ustedes pueden ver, pueden buscarla, una activista y también investigadora, se hace llamar investigadora brasilera, y que está con todo este tema de las teorías de género. Y ella manifiesta textualmente que la categoría de mujer ya no sirve para el feminismo, no sirve para la lucha del feminismo
porque la mujer ya se transforma en una ficción representacional. Quiere decir eso que es prácticamente un estereotipo creado culturalmente y que por lo tanto ya no es suficiente. Por eso mismo es que todo esto que vamos a ir viendo y que vamos a ir relacionando está íntimamente conectado con este trascender la naturaleza humana. Eso es particularmente lo interesante de esto, pero también tiene sus pequeños traspiés, sus pequeñas vaivenes en las cuales también nosotros tenemos que hacer un complemento. Y esa es la idea también de cuando uno reflexiona, cuando uno investiga, cuando uno lee sobre estos temas y conecta con otras que ha ido leyendo, porque eso permite también el ir llevando a cabo estas piezas de este gran puzzle. Y señalando con esto que señala Sonia Correa, parece interesante esto de que el sexo femenino, la mujer en sí, deja y comienza a ser desplazada, y eso se ve mucho en la división que tiene también el feminismo. Aristas en las cuales nos vemos imbuidos en torno al tema de esta corriente, porque hay algunas que, por ejemplo, están a favor de lo que es el aborto, pero están en contra de lo que es los vientres de alquiler, siendo, siendo que el mínimo común denominador de estos dos elementos tiene que ver la libertad de disponer de tu cuerpo. Y eso es bastante paradójico ver en las mismas feministas que se promueven, se proclaman de una forma, pero en contra de lo otro. ¿Cómo responden a eso cuando nos estamos basando en estas cuestiones tan esenciales? Y por lo tanto, es bastante peculiar esto de esta nueva normatividad que se quiere imponer, en donde uno dice, bueno, el sujeto transgénero viene a ser el primer eslabón del transhumanismo, y con ello ya la definición de mujer cambia, porque ahora uno dice, ¿qué es mujer? ¿Quién es mujer? Aquella que manifiesta sus aspectos netamente biológicos o cómo se sienta o cómo se autoperciba. Porque al mismo tiempo esa palabra, esa reflexión se torna también muy complicada en términos políticos, en términos educacionales, porque alguien que se autoperciba como tal tiene dos opciones: o lo aceptas o lo rechazas. Si lo rechazas, te conviertes en una persona con una fobia, con un odio, un delito que por lo demás en varios estados ya se está implementando esto como delito, ¿ya? Y si lo aceptas, no tan solo queda en una aceptación, sino que además tú tienes que señalar de qué manera tú te autopercibes. Porque aquí entra una dicotomía también lingüística y que ella también lo reflexiona en el libro cuando se habla del cis y del trans. Porque incluso decirte o proclamarte como una persona cisgénero, que son aquellas que eh, en términos conceptuales coincide su categoría biológica con el sentir que tiene, porque te pueden considerar incluso como una mujer privilegiada. Entonces estás en ambos lados con un pro y un contra, y resulta ser problemático a nivel social porque uno tiene que entrar en explicar cuestiones tan esenciales como el ser mujer. Tiene que explicar cuestiones tan esenciales como el tema de la diferencia entre el sexo masculino y femenino, que muy bien Helen Collins lo, lo habla y lo investiga arduamente, y que ustedes pueden encontrar ahí en mi video con respecto a este tema de el feminismo, la imposición de la cultura del género. Y cuestiones así surgen y son completamente incompatibles e irreconciliables a nivel social y a nivel político. Por ejemplo, está el informe que emite hace bastante tiempo Víctor Madrigal. Víctor Madrigal, ustedes lo pueden encontrar, es un abogado costarricense y que además, al ser abogado, es investigador, es un experto independiente
también usan mucho esa palabra, el experto. Entonces, cuando habla el experto es porque tiene razón y por lo tanto está con una cierta base científica. Pero más allá del tema lingüístico, es un experto que en un informe que presentó a raíz también del tema de las prácticas de inclusión, ¿m? Señala que es una práctica de exclusión el tener una reticencia, el ir en contra, el refutar, el contrariar la teoría de género. De hecho, hay mucha bibliografía, hay muchos informes que ustedes pueden ver en donde incluso se ha señalado como proyectos de ley el, en definitiva, sancionar, no estamos hablando solamente con multas, sino que también con penas de cárcel, sancionar a quienes se opongan o obstaculicen la implantación de las ideologías de género en las escuelas y que por lo tanto los niños puedan tener esta autoexploración. Entonces se ve como algo pernicioso el que tú seas reticente a estas teorías y que se consideran como de exclusión. Entonces, si tú estás en contra de todo esto, eres excluyente. ¿Y eso qué significa? No tan solo un rechazo social, sino también incluso de financiamiento, incluso de poder contratar o no determinadas personas que comparten ese mismo planteamiento. Eso se puede ver incluso en las empresas mineras, que tienen que implementar todo este tema de la inclusión, de todos los protocolos contra la violencia, del acoso sexual, el acoso laboral, de forma ya casi impulsiva, en la cual cualquier cosa netamente se va a, a juicio o incluso se puede comprometer el honor de una persona, porque tampoco las pruebas son tan exigibles ni tampoco son contundentes como para poder decir que efectivamente eso ocurrió. Y esas cuestiones son realmente esenciales porque así uno empieza a ver cómo también intelectualmente se va financiando a ciertas personas que se catalogan como expertos y comienzan a dar todas estas teorías. O sea, todos los libros que ustedes pueden encontrar sobre los géneros fluidos, sobre lo que escribe Judith Butler, sobre lo que escribió en su momento Michel Foucault y particularmente René Chere, hay un financiamiento. Hay teorías que revolucionan la mente y sobre todo en estos tiempos en donde hay una carencia valórica, resulta muy, muy importante porque es un caldo de cultivo para ellos. ¿Y quiénes son los más perjudicados? Son precisamente los jóvenes, porque hoy en día los jóvenes es, en su mayoría, agnóstico, es ateo, y particularmente tiene también un tema importante con respecto a los valores. Ha cambiado mucho esa manera de percibir el tema valórico, el tema del respeto hacia el otro. Hay una gran cantidad de indolencia y que eso permite y proliferar este tipo de situaciones. Ahora, que el sexo no se asigne y el género sí, eso es una arenga principal que tienen en muchos de estos movimientos. Y eso es bastante preocupante, no tan solo por lo que hemos expuesto hasta aquí, sino que por algo tan elemental que yo lo he hablado en mi canal, y que también pueden ver ese episodio, que tiene que ver con el derecho a conocer tus orígenes biológicos, particularmente tu verdad histórica. Porque todas estas cuestiones también generan efectos a largo plazo, a futuro, que uno no prevé, uno como joven no prevé todo lo que eso puede implicar cuando se lleva a cabo la técnica de reproducción humana asistida, cuando empezamos a utilizar a la ciencia de manera casi compulsiva y en la cual a ti te lleva a reflexionar, bueno, ¿cómo después hacemos posible el derecho a conocer tus orígenes biológicos cuando empezamos con todas estas transformaciones, toda esta fluidez que no tiene ningún sentido y que te llevan a un círculo vicioso para después darte cuenta que en realidad yo no sé qué es lo que soy, me autopercibo de una manera, después al otro día me autopercibo de otra forma, no tengo cómo poder saber en realidad mi verdadera identidad. Y en eso no estamos hablando de un tema bioético, cuestión tan esencial como eso, tu personalidad, tu verdad histórica, tu radiografía del ser, como lo dice.
muy bien la doctora Mariana de Lorenzi. Y dicho eso, entonces ya cuestiones del sexo, cuestiones de la ciencia son tomadas hasta cierto punto mientras sean útiles para elaborar estas teorías, de manera tal que solo nuestras creencias, y así lo dice la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, lo dijo en el año 2015, cito textual, solo nuestras creencias sobre el género, no la ciencia, pueden definir nuestro sexo. Eso significa que ya de la manera que yo quiero, de la manera que yo siento, y eso está muy hilado también con la posverdad, entonces eso a mí me determina, en definitiva, cómo yo me voy a desempeñar de aquí a un cierto tiempo, porque después puedo variar. Porque eso era también lo que veíamos con el tema de este gran ensayo de New Atlantis, tan polémico, que tampoco la ciencia puede dar fe, puede dar el testimonio a ciencia cierta de que la reasignación es algo inmutable y es irrevocable, porque todas esas cosas pueden variar. No está comprobado científicamente que eso es así, aun cuando te lo hacen ver de que es efectivamente de esa manera. ¿Y qué es lo que sucede con todo esto que hemos expuesto? Es lo que ustedes han visto en los rayados, en murallas, en panfletos, en estos espectáculos feministas bastante grotescos, cuando dicen ni mujeres ni hombres. Yo creo que muchos han visto esas publicidades, no más binarios o no más binarias, y no sé qué cosas más escriben. Publicidades también de empresas, nótese eso, no tan solo los rayados de jóvenes que hazte vegano y hazte lesbiana y no sé qué. Es que eso supone algo importante, porque eso precisamente cuando dicen que los binarismos les enferman y todo, y eso lo dijo la Federación Estatal LGBT en el año 2007, es una transformación, es un cambio en nuestra manera de concebir la realidad, pero también una destrucción de estos dos sexos. Y ahí voy a hacer después mi crítica. Entonces, en todo eso comienza a haber estas exposiciones que uno ve en las calles, muy similares en todos lados, cambian algunas palabras, pero siempre está como el tema de ni mujeres ni hombres, eh, una imposición como que hacerte vegano o hacerte de esta forma es lo genial y vas a tener una inclusión hacia el tema social, pero eso significa también que comienzan a haber académicos, gente de muchas organizaciones que quieren ir dándole un vuelco, un cierto jugueteo a lo que es lo que ellos llaman como el neurosexismo, que tiene que ver particularmente con eso de el tema de los cerebros, el cerebro del hombre y la mujer, que son diferentes, entonces hay que hacer también un trabajo importante con expertos, con académicos, que a ti te permitan el poder leer libros que te digan que hay un mito con respecto al cerebro, que en realidad que no son diferentes y que eso no te puede definir. Muchos tienen que haber leído eso de Las mujeres son de Venus y los hombres de Marte, libros de autoayuda, hay varios de esos que explican las diferencias de uno u otro. Bueno, eso tiene que ver con una diferencia biológica y es efectivo. Pueden ver a Helen Collins con toda la investigación que se hace, que se encuentra en internet en inglés, también de muchos académicos de bioética, que esto no es antojadizo, no es un tema de una construcción heteropatriarcal, como se quiere imponer, eso es efectivo y eso se puede hacer revisando material, ver de qué manera funcionan uno u otro y que son muy distintos. Pero ahora se quiere implantar que eso es un mito, que en realidad no es definitorio. Y por eso que acá entra muy en boga este organismo internacional de estudiantes y de jóvenes lesbianas, transgéneros, etcétera, 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 que sus iniciales son IGLYO, que ahí lo pueden encontrar, tienen una página web.com, en donde ellos claramente quieren estar en ese lado correcto de la historia. ¿Qué es el lado correcto de la historia? ¿Cómo yo puedo decir que estoy en el lado correcto de la historia si en realidad no conozco la historia? No he leído, no he investigado sobre ello.
Ni siquiera sé cuál es el concepto de verdad, de lo que es memoria en sí. Si todo eso se destruye cuando hay manifestaciones o arranques compulsivos de revolución destructiva, ¿cómo estar al lado correcto de la historia? Pero ellos lo pregonan. De hecho, ustedes pueden ver ahí todo su decálogo, entre ellos también la despatologización, que significa también el sacar de la ciencia ciertas cosas que se ven como una patología y que ahora sean normales. Entre ellos incluso está el tema de la pedofilia. Y la autodeterminación del género como derecho humano. Y eso es bastante peculiar porque en las constituciones, los proyectos de constituciones recientes, ha estado mucho ese tema de los derechos reproductivos, de la nueva justicia sexual, y esto particularmente establecerlo como un derecho humano. ¿Qué significa como un derecho humano? Que no tan solo tú lo tienes que reconocer, sino que además te tienes que insertar en esta nueva normativa, por eso que es un círculo vicioso, finalmente una nueva normativa, no puedes estar en contra, y el Estado tiene que financiar con la ciencia las resignaciones, ya todo lo que pueda tener acceso a la persona porque quiere cambiarse, quiere ser otra persona, quiere ser un joven, ya no quiere ser una mujer o quiere experimentar con animales, etcétera. Es eso lo que lleva a, va desencadenando en una serie de fenómenos y que son problemáticos porque precisamente esto está conectado con el transhumanismo, con esto del trascender, ir más allá. ¿Por qué? Porque los individuos ahora deciden y eligen lo que quieren ser. ¿Qué significa que elijan lo que quieren ser? Que ya todo lo que forma parte de la sociedad, todo el concepto de familia queda obsoleto. Por eso ya ese afán de desvirtuar el concepto de familia, por eso ese afán también de cambiar los planes de estudio de los niños, comenzar a debatir cuestiones que no tienen ningún sentido y que no son importantes mientras la educación sigue teniendo sus falencias en términos educativos, en términos valóricos, pero perdemos el tiempo creando talleres de inclusión, de trans y una serie de cosas que son financiadas públicamente, con dineros públicos. Tú dices, bueno, ¿a dónde va a parar todo esto? Esto tiene un financiamiento importante en una serie de fundaciones. Pues Society, George Soros no por más tiene un gran financiamiento en varias universidades, algunas de renombres que lamentablemente han dejado que desear, como la Universidad de Columbia, la Universidad de Stanford, Cambridge. Son muchas quienes están hoy en día con todo esto de la ideología que hacen hasta diplomados, hasta posgrados que uno puede encontrar. Eso no es mentira. Entonces, esto del trans, esto de trascender, está muy conectado con el análisis que yo hice en mi video, que los invito a verlo, del xenofeminismo, porque este es un estudio sobre el manifiesto del xenofeminismo que hacen Helen Hester, y en la cual hay una serie de personajes que aparecen ahí como académicos, han escrito una serie de libros y que la gente lee. El manifiesto Cyborg, eso no es menor. Hablar de un cyborg, de alguien híbrido, alguien que no es hombre y mujer, es una serie de cosas que no tienen, no puedes definirlo, ya no sabes quién eres. Y eso es una realidad. Hay gente que lo lee, hay gente que concurre a estos seminarios, hay sesiones que se hacen pagados, incluso gratuitos, sobre estas cuestiones para los jóvenes y quedan completamente trastocados con estas cosas porque son personas que no están en formación. Entonces, cualquier información rápida que llega en redes sociales y que es didáctico y hay un gran operativo de financiamiento y también de gente carismática, llega muy bien a los jóvenes. Y esto del xenofeminismo es parte también de esto. O sea, hablar de un híbrido, de alguien como una especie de robot, que puede ser los dos, puede tener diversidad de sexo, es algo completamente complejo, porque significa también una transformación de la comprensión de quién es ser humano, qué es el hombre en sí. Y el hombre no me estoy refiriendo solamente al tema del sexo en sí, me estoy refiriendo como género humano. Entonces, personas como Martine Rothblatt, esta CEO, defensora de los derechos de las personas trans,
de Estados Unidos, declara abiertamente: "La recreación del cuerpo humano ya ha comenzado". La recreación del cuerpo humano ya ha comenzado. Eso significa una transformación gigantesca, no tan solo de estas cuestiones lingüísticas, porque con el lenguaje tú te cambias la realidad, sino también tu manera de comprender qué es ser humano. Después ya no vamos a hablar, no vamos a reflexionar quién es ser humano. Por eso quieren sacar muchas cosas de la historia del pasado, porque ya no son parte del interés del joven en sí, del joven actualmente. Ahora le interesan otras cosas. No le interesa reflexionar sobre el concepto de Dios, el concepto de la inmortalidad del alma, el concepto del hombre y de qué manera es garante o no de su propia existencia, sino que ahora es hablar de cuestiones tan nimias como el tema de cómo me siento, la fluidez, quiero experimentar o quiero autoexplorarme. Ahora, de ese análisis de este libro, hay unas críticas que son las que voy a dejar como reflexión para finalizar este episodio que espero haya sido de su agrado y que tienen que ver precisamente con ciertas cuestiones que plantea Alicia Millares en su obra y que, sin embargo, mi pregunta va apuntada a ciertas cosas que no especifica, que no están analizadas. Y la primera de ellas tiene que ver con una autocrítica sobre el feminismo en sí. Me parece que el feminismo, si se quiere denominar como en su sentido más genuino, ya de primera o segunda ola, que luchaba por los derechos de las mujeres, por apuntar a los derechos civiles, hay una mea culpa que tienen que hacerse y eso considero que es pertinente. No lo he leído en ningún libro de alguien que se catalogue como feminista que diga, si no hacemos una autocrítica, hacemos un mea culpa con respecto a ciertos planteamientos que en algún momento nosotros álgidamente pregonamos y que ahora parece que nos ha comprometido un poco, que es, por ejemplo, la arenga que ellas tanto pregonan, que es que la mujer no se nace, sino que se hace. Simone de Beauvoir. Porque esa me parece que es la clave para poder llegar a todas estas cuestiones en donde, como no se nace, entonces yo puedo ser como sea y por lo tanto la función de la maternidad, la función de dar a luz y todo eso que implica son meramente funciones sociales que no están conectadas con la persona misma. Así lo planteaba en términos muy sencillos Simone de Beauvoir, pero eso revolucionó la manera ahora de entender que ahora podemos ser lo que queramos. Y no me parece que hay una autocrítica al respecto, sino que solamente hay una alerta que se hace sobre el tema del transgénero, de todo este tema de la ideología de género en sí, porque borran el concepto de mujer. Entonces ahí va mi segunda crítica, porque digo, bueno, si es el concepto de mujer, ¿qué pasa con el hombre? Porque aquí si hay una misoginia nueva, porque la misoginia clásica tenía que ver con ese tema del sexo, particularmente el de la mujer, dejarlo como un segundo plano, ¿cierto? El desprecio del sexo. Ahora en esta nueva, en este nuevo odio o en este nuevo desprecio, es a considerar una irrelevancia del sexo. Pero acá no nos podemos referir netamente al sexo de la mujer. Aquí son ambos. Es un complemento importante. Entonces, creo que aquí debería haber de ambos. Pero también entiendo que el argumento de ella apunta a que claramente con todo esto la mujer va quedando cada vez más relegada, va perdiendo protagonismo en el mundo político, pero no me parece que por eso tengamos que hablar, por ejemplo, de un individualismo patriarcal, porque resulta que ambos sexos peligran. Entonces, ¿de qué manera yo como feminista voy a sustentar que hay un individualismo patriarcal cuando el hombre también está siendo aniquilado como sexo? No hay una explicación al respecto. Esas cuestiones me gustaría verlas, me gustaría leerlas en alguien que se proclama como tal y que yo pueda decir, ven, entonces hay aquí un análisis profundo sobre también cuestiones que se piensan y que pueden confrontar a lo que yo realmente pienso como feminista. Y eso no lo he visto.
no está esa autocrítica. Y lo que es lo otro, es que este cuestionamiento que hace la teoría queer, tengo la duda si realmente la hace por la erradicación que supone el binarismo entre hombre y mujer, porque ambos sexos peligran, sigo insistiendo en eso, o la crítica solamente porque esta teoría queer supone una idea falsa de igualdad sexual de este binarismo que no existe. ¿Se entiende? Lo voy a explicar con palabras, con otras palabras. Mi duda realmente va si esta crítica tiene que ver porque la teoría queer supone una transformación y con ello que prácticamente quedan completamente aniquilados el sexo masculino y femenino. Si realmente es por eso, que me parece cuestionable, porque en realidad no se refieren al hombre, solamente se refieren a la mujer, pero no vamos a poner en ese caso, o realmente su crítica va porque esto del trans da un falso concepto, una falsa idea que hombre y mujeres son iguales, y no lo son en realidad, porque por eso la lucha feminista. Estoy entendiendo la mentalidad de los feministas. Y eso me parece que no lo comprendo, no queda claro. Sí, creo que son cuestiones que serían vitales reflexionar. Y ustedes pueden sacar sus conclusiones. Yo les dejo esa reflexión para que ustedes la piensen, la den vuelta y quienes vayan a leer el libro la analicen, anótenla, escríbanla. Y lo otro, que es lo mismo que me pasa con Nuria González, es que se proclaman estar en contra de los vientres de alquiler, pero no me dice nada con respecto al aborto, cuando la disposición libremente de tu cuerpo en ambos casos se da, porque en uno no y en otro sí. Ya entendemos las razones que nos expuso muy bien Nuria con respecto al tema de este tema de los vientres de alquiler, pero creo pertinente el volver a enfatizar sobre esas cosas. Así que dicho eso, yo les dejo la invitación a leer el libro, a hacer sus reflexiones, anoten esas preguntas, pueden ustedes tener otras críticas al respecto y compartirlo, difundir las ideas de la libertad. Y claramente que agradecer a todos a quienes son suscriptores y que han estado siguiendo fielmente al canal y también invitarte a contribuir en Flow y en Patreon. En Patreon constitúyete como mecena y puedas adquirir material inédito de mi parte para todos aquellos que contribuyen este espacio que es autogestionado. Así que muchísimas gracias y nos estamos viendo en un próximo episodio. Chao, chao.